En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio. Resonando con el alma. Hola a todos, muy buenas tardes. Les habla Edgardo Fogel, estamos aquí en Conversando en Positivo. Un saludo muy especial a todos nuestros miembros del Club de Positivo en Facebook. Un saludo también muy especial a toda la gente que nos escucha fuera de Chile. Les recuerdo nuestro sitio web www.conversandoenpositivo.cl. Les va a interesar y les va a aportar tanto a los adultos, a jóvenes, a niños, etcétera. Y un saludo muy especial, al Nino, que está en la radio control como siempre, y la Danielita Reinero, a quien le paso la palabra. Hola, Danielita. Muy buenas tardes a todos, un abrazo muy muy grande, estoy feliz de estar acá, muchas gracias por invitarme, por traerme, feliz. Al contrario, bienvenida. Y hoy día tenemos un súper invitado, ya estuvimos con él hace una semana atrás, pero muchas personas escribieron, y conversamos con Francisco, y hay muchas cosas que podemos conversar complementarios. Para los que no lo escucharon o no lo conocen, voy a dar un poco lo que él ha realizado. Él es Francisco Alcolado Rodrigo. Francisco es médico en la Universidad de Chile y también es psicoterapeuta. Realizó un posgrado de antropología médica en México, ha estado en países como Brasil, Colombia, ha profundizado en la psicología junguiana y la metodología comparada. Ha sido ayudante chamán, ha sido también psicoterapeuta de adictos, conductor de programas radiales en Radio Tierra, que ya no está ya, sobre temas políticos, sociales y también la vida cotidiana. Y hoy día, realiza trabajo de psicoterapia, imparte charlas, talleres sobre el arte de soñar, sobre Jung, tarot, símbolo y astrología, enagrama. También escribe en la revista Somos, el arte de soñar, y hoy día está realizando un taller también, ¿no?, sobre sueños a distintas personas. Así que bienvenido, pues, Francisco. Edgardo, Daniela, gracias. Gracias a ti, te han pedido. Hoy día nuestra idea es profundizar el tema de los sueños y principalmente hablar de los personajes interiores inconscientes, ¿no? Sí, pues la otra vez estuvimos conversando de los sueños. Edgardo nos contó un sueño. Pero sí, lo escuché, lo hiciste regio, se lo sacaste al final del sueño. Fue difícil porque no... Sí sé, iba por ahí. Pueden escuchar el programa de nuevo en el sitio, www.conversandoenpositivo.cl. El otro día. Y estuvimos conversando de los sueños, de la importancia de soñar, los símbolos que aparecen. Y quedamos que hoy día vamos a conversar este tema es infinito. Y vamos a conversar un poco de ciertos personajes interiores que habitan en nosotros y que uno no tiene idea que están ahí, ¿ya? Son como unos ratones que viven para callado en nuestra casa que se llama la psique, y tienen influencia en lo que decidimos, en lo que escogemos, en las metidas de patas que hacemos, y que sería bueno identificarlos, ¿no? ¿Te parece, antes que tú puedas definir en términos simples para todo el auditorio, qué es el inconsciente, qué es la psique, cómo funcionamos internamente, cómo podemos ir haciendo consciente ese inconsciente que nos juega? En términos simples te puedo hacer la metáfora de un computador, ¿no? Ya. O sea, lo que uno en un momento, el programa que uno tiene abierto en un momento en un computador, por ejemplo, estás navegando en internet usando Firefox, lo que está en la pantalla es el consciente, es lo que tienes noción de lo que está ocurriendo contigo. Pero el computador es mucho más de ese programa puntual que estás utilizando, y el computador tiene muchos programas, tiene muchos archivos, tiene fotos, música. De hecho, a ti se te pierde la información. Claro. Y para eso están en los sistemas operativos los buscadores, para que encontré, ¿dónde está esta foto? ¿Dónde está este juego que yo tenía guardado? Y todo eso que está en el disco duro, que es mucha información, viene siendo lo inconsciente, ¿no? Y hay un inconsciente más cercano, que tú puedes acceder fácilmente, y hay un inconsciente profundo, que está guardado en anécdotas, en potenciales dormidos, en traumas de la infancia, en dolores, o en emociones a veces que no puedes expresar, de rabia, de humillación, que simplemente
para seguir sobreviviendo uno tiene que bloquearlos. Todos esos contenidos en el disco duro, que tiene no sé cuántos terabytes de contenido enorme, es lo inconsciente. Y uno tiene un acceso a un pedacito nomás, que es lo que está en la pantalla. Y lo importante es que ese inconsciente influye constantemente en lo que uno decide, en lo que a uno le gusta. A veces, no sé, pues uno se casa con Pepita y dice, no, me estoy casando enamorado con Pepita. Y 10 años más descubre que no, que la verdad me casé Pepita no con amor, sino porque a mi papá le gustaba, o a la familia, etcétera. Entonces ese inconsciente constantemente está formando parte de nuestras vidas sin que uno lo sepa. Jung lo llamaba el inconsciente sabio, a una parte de ese inconsciente. ¿Por qué hablaba del inconsciente sabio? Sí, porque Jung se distancia de Freud, porque Freud veía que en ese inconsciente en general habían pulsiones destructoras, ¿no?, de muerte, de tánatos, y habían pulsiones sexuales, eróticas. Entonces lo dejó ahí. Pero en lo inconsciente de cada uno hay muchos más elementos. Y hay elementos creativos, hay potenciales que están dormidos y que están en uno. Y que uno, por A, B o C motivo, no los puede expresar, ¿no? ¿Qué es ese disco duro que tú hablas que está ahí? Claro, y hay atrás? cosas, por ejemplo, te voy a dejar un caso puntual y personal. Yo hace muchos años atrás, 20 años atrás, vivía en Brasil y tuve una serie de enfermedades continuas. Vivía en la selva y tuve una serie de enfermedades chiquititas, ¿no?, pero molestosas. Se me inflamó un dedo con una espina de un árbol y ahí no había medicina, el dedo supuró un mes, andaba cojo, después me agarré una bronquitis tremenda. Bueno, entonces andaba como diciendo, bueno, ¿qué está pasando que me estoy enfermando tanto? Y quise tener un sueño donde yo pudiera preguntar qué hago para mejorarme. Bueno, y en ese sueño fue un sueño lúcido. Un sueño lúcido es cuando tú estás soñando y dices, oh, estoy dentro de un sueño. Como que te despiertas dentro del sueño. Y ahí uno puede hacer cosas, interactuar. Bueno, tuve un sueño lúcido y dije, estoy soñando. Inmediatamente miré a mi entorno y había un ex compañero de colegio en mi sueño que le decían el Pelela, simbólico también. Y yo agarré el Pelela y le pregunté, ¿por qué estoy enfermo? Y me dice, porque tienes rabia, me dijo. ¿Y qué tengo que hacer para curarme? Todo esto dentro del sueño. Y el Pelela me dice, tienes que pintar. ¿Ok? Desperté en la mañana y me acordé del sueño, anoté todo. Y dijo, tienes que pintar. Y tengo rabia, sí, la verdad que tengo rabia. Es una lista con todas las rabias que tenía desde el año 1 de mi vida. Y me puse a pintar. En ese lugar, en la selva, hay unas piedras que se llaman ardósia, unas piedras bonitas. Y empecé a pintar sobre esas piedras acrílico mandalas de animales, así, figuras súper creativas. Yo no pintaba desde el colegio, segundo medio, ¿ya? Y empecé a pintar espectacular. Y pintaba tan bien que empecé a vender pinturas allá. Y empecé a vivir de las pinturas. Era el médico local, ¿no?, que ahí era un lugar perdido en la selva, pura gente de raza negra. Yo ganaba con el trueque que hacía, ¿no? Y empecé a vender porque llegaban turistas de San Pablo, llegaban gringos, un parque nacional que se llama Chapada Diamantina, Sierra del Diamante. Tú tuviste 3 años, ¿no? Sí, tuve 4 años. Está al interior de Bahía. Y empecé a pintar, empecé a vender pinturas. Ok. ¿Dónde está ese don de pintar? ¿Dónde estaba? En el inconsciente, ¿entiendes? Estaba ahí guardado porque estudié medicina, hice otras cosas y nunca desde el colegio pinté. Entonces en lo inconsciente también hay dones que tú puedes explorar y sacar y que constantemente se están comunicando contigo a través de sueños, de actos fallidos, de elecciones que haces que son simbólicas, ¿no? Y entonces, claro, Jung decía que el inconsciente es sabio en el sentido que también hay potenciales a ser desarrollados. Está la semilla de nuestro crecimiento como seres humanos. Ahora, mientras más oculto, tú planteas que hay más energía ahí. Jung plantea que mientras más profundo el contenido, es más arcaico, es más antiguo, es más difícil de sacar, pero claro, tiene cosas menos biográficas y más colectivas. Ya no pertenece solo, porque él también distinguió que en ese disco duro que llamamos lo inconsciente, hay una parte que es biográfica, que están tus anécdotas biográficas, tus traumas, tus deseos bloqueados, tus dones, esto de que de repente yo era pintor, pintaba y no tenía idea qué era. Pero también existe una parte, una partición, sigamos hablando en lenguaje de computación, en ese disco duro, que es un inconsciente colectivo, que pertenece ahora a la raza humana, a la historia de la humanidad. Y ese es más profundo, es más arcaico y es mucho más sabio, porque está la sabiduría y las cosas más antiguas del ser humano. Y toda la parte instintiva nuestra también, reptiliana, todo, ¿no? Sí, claro, en la medida que vas bajando, él se va poniendo cada vez más antiguo. Sí. ¿Y cómo te acerca más al arquetipo y a la esfera instintiva? A la cosa más básica, sí. Sí. ¿Y cómo
antes de entrar a lo del programa mismo, fuera de los sueños, ¿hay otra forma de ir conociendo este inconsciente para que vayamos desarrollando un control de esta conciencia y que nos ayude? Interesante pregunta. Sí, exactamente, porque en el fondo uno vive en una isla que se llama lo consciente. Está viendo lo que está en la pantalla a cada momento, salta de un programa a otro y no se preocupa más de todos los contenidos. Claro. Para Freud, la gran vía hacia lo inconsciente eran los sueños. Pero después Jung y los que lo siguieron se dieron cuenta que para acceder a este contenido tan rico y tan peligroso al mismo tiempo, no es necesario besar de los sueños en la gran vía exclusivamente con los sueños. Por ejemplo, otra cosa que habla de tu inconsciente son los complejos. Jung lo llamó. La otra gran vía para lo inconsciente son los complejos. Los complejos son ciertos traumas que se producen en la infancia, dolores, y que son como trozos que están separados de tu psique adulta. Son como pedazos infantiles. Jung hablaba del esqueleto que tenemos en el armario. No sé, pues tú tienes al profesor doctor que hace clase en la universidad, que es un tipo sabio, que hace clase, no sé, pues de fisiología, el tipo, todos los alumnos lo adoran, un tipo, qué tipo más sabio, culto, tiene no sé cuántos papers, y cuando llega a la casa, los hijos lo odian, porque nunca los ha pescado, nunca ha sido un padre que abraza, que ame. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa en este hombre tan desarrollado en un área, y con una parte tan infantil en otra? Todos lo tenemos esto. Y yo le llamo a esas partes infantiles complejos. Y cuando tú hablas con alguien, como me pongo a conversar contigo, como a los 10-15 minutos empiezan a salir los complejos. Porque son temas como reiterativos que aparecen en nosotros. Por ejemplo, la típica persona que tú empiezas a conversar y se va ya al tiro a lo sexual, ¿no? Tú que eres mujer, Daniel, y estás conversando con un hombre y al tiro te empieza a decir, oye, no, sí, pero rica, tú decís cualquier palabra y él la da vuelta en un doble sentido. Sí. Y empieza a hablar como de lo mismo. Y tú te quieres alejar del tema y llevar la conversación. De nuevo. Y vuelve. Ya, estamos ante un complejo, ¿no? Que también hablan de lo inconsciente. Otra manera de acceder a lo inconsciente es a través de la meditación. La meditación también es un instrumento oriental ancestral. Por eso Claudio Naranjo se ha ligado mucho, ¿no?, con el tema de la meditación y lo oriental, y trató de hacer una síntesis entre las técnicas antiguas orientales y lo occidental. Porque también te permite el proceso que se llama detener la mente, ¿no? Tenemos constantemente una maquinita que está hablándonos, y está describiéndonos, y está pensando, y se va para atrás, se va para adelante, se va para las preocupaciones, y nos habla, la mayoría de las veces, tonteras, y no nos deja de alguna manera detener la máquina y explorar que aparezca algo espontáneo desde las profundidades nuestras. La meditación busca eso, ¿no? Detener los procesos mentales, de manera de que lo que está dentro de ti, la esencia, el alma, el self, surja a través de símbolos, imágenes. Los sueños, los complejos, la meditación, las plantas psicotrópicas, las plantas de poder. Las plantas de poder también son un instrumento, no me vayan a meter, PDI, yo no estoy aquí. Las plantas de poder son instrumentos también ancestrales, antiguos, arcaicos, de tener la mente y conectarse con lo inconsciente. Te absolutamente abren la coraza y dejan que lo que está guardado salga. Hoy en día se usan como entretención, lo que es una transformación de su sentido original, ¿no? Porque no son sustancias de entretención, son sustancias sagradas. Los mexicanos le llamaban Teotenacatl, la carne de los dioses. O sea, una planta de poder es como si estuvieras ingiriendo carne de los dioses, y ellos te revelan. ¿Qué te revelan? Lo que está en tu inconsciente personal y en tu inconsciente colectivo. ¿Pero qué te revelan tanto la meditación o las plantas? ¿Te van revelando aspectos internos de unos aspectos defectuosos de unos aspectos complejos? Todo, es que es muy difícil porque cada persona es un universo. Claro. Si tú nunca has accedido, digamos, siempre has vivido como lo que está en la pantalla y nunca te has preguntado quién soy, para dónde voy, qué quiero, qué soy, qué pasó con mis dolores de infancia, qué pasó con mi papá, qué pasó con mi tía, qué pasó con los, no sé, mis problemas matrimoniales, y vives solamente en la periferia, claro, lo primero que va a aparecer generalmente son dragones y monstruos, ¿no? Claro. O sea, yo me imagino gente que ha sido dictador como Pinochet y que vivía nomás en el miedo y en la destrucción del prójimo. Si yo le daba, no sé, un peyote o le daba un ácido lisérgico, probablemente le íbamos a sacar la coraza. ¿Qué le iba a salir? Pues le iban a salir todos los muertos y todos los errores y todo. Aparece el alma de la persona. Claro. Entonces, claro, si en general lo que se llama el bad trip, el mal viaje,
Si tú nunca va a aparecer generalmente cosas reprimidas y dolorosas en un comienzo, pero no siempre es así, ¿no? Si tú te has estado mirando y haciendo ciertas preguntas, cada persona va a escoger qué símbolos, qué temas van a ir surgiendo. Es una exploración que dura toda la vida, digamos, es el proceso de desarrollo y crecimiento, ¿no? Y es un diálogo que uno mantiene entre consciente e inconsciente. De alguna manera es como poder conectarse con la verdad, con la naturaleza, y poder salir de esa programación que tenemos nosotros. ¿Nos ayuda a eso? Todos estos caminos. Muy bien. Finalmente lo inconsciente es la naturaleza que está en nosotros, sobre todo en la modernidad. Porque en la modernidad nosotros hemos dejado de usar el cuerpo, usamos la mente, usamos los computadores, nos sentamos, y hemos dejado de preguntarle a lo orgánico qué quiero, qué me gusta, qué deseo. Le preguntamos a la razón, a los miedos, a la programación. Y entonces en el hombre moderno el inconsciente es la naturaleza, el árbol, el río, ahí está. Son procesos más instintivos. ¿Sí? ¿Podrías profundizar un poquito más? Porque tú también transmites, el diálogo interno, ¿no? Y relacionas también a los libros de Carlos Castaneda, Don Juan. Nosotros lo hemos dicho mucho acá en el programa, pero ¿podrías tú profundizar la importancia de ir reconociendo esos diálogos internos y que muchas veces son repetitivos? ¿Sabes? Prácticamente es como una programación que tenemos en el cerebro con esos diálogos, ¿no? Sí, en Carlos Castaneda, en sus libros, en sus encuentros con el brujo Yaqui y Don Juan Matus, él habla de que Don Juan habla de estos procesos mentales, de alguna manera es un diálogo ininterrumpido que tenemos con nosotros mismos y que no nos deja ver el mundo y nos hace responder con patrones, desde la psicología, con patrones automáticos. Es decir, imagínate que yo tengo el patrón de que me dan miedo las mujeres, ¿ya? Supongamos, tengo el patrón, entonces cuando niño me daban miedo las mujeres, porque tenía 13 años, era tímido y era feito y era cuatro ojos, entonces me daban miedo las mujeres, ¿ya? Entonces fui creciendo y mantuve ese diálogo interno de yo soy feito, y me decía a mí mismo soy feito y me dan miedo las mujeres. Entonces cuando viene una mujer nueva, y yo tengo 30 años, y esta mujer ya es diferente, porque es abierta, es cálida, en su accionar de alguna manera está haciendo que yo no tenga miedo, ¿no? Porque es cercana, es abierta, es sincera. Pero si yo sigo con el diálogo, me dan miedo las mujeres, yo soy feito, yo no estoy interactuando con lo que está ocurriendo realmente. ¿Sí? Los diálogos internos lo que generan es que tú te cuentes cuentos constantemente que no tienen que ver con lo que está pasando en la realidad. Porque si yo mirara y dejara mi cuento, diría, no, pero esta mujer es diferente. Y yo ya soy diferente también. ¿Pero por qué me está dando miedo? Esta mujer no me da miedo. Yo me tengo un cuento de que me daba miedo. Entonces, claro, los diálogos internos lo que hacen es alejarte del aquí y el ahora. Y vivir en una esfera virtual, finalmente. De cosas, de presupuestos, de dogmas que te cuentas. Ahora eso es un problema, yo creo, del 99% de la población. Sí, pues es la neurosis humana, digamos. Es la neurosis humana de reaccionar de alguna manera. Hay que pellizcarse ahí para despertar. Por supuesto, y decir, no, pero si no estás hace 20 años que te contabas esta historia, estás aquí, es del 2013, y estás acá viviendo esta situación, es diferente. Cada situación con la que uno se topa día a día es nueva, es fresca, es distinta. Pero como uno tiene un bagaje de contarse la misma historia siempre, este diálogo interno repetido, parece que fue una cosa la misma. Y no dejo de ver lo que está ocurriendo. Ahora es bien tramposo porque yo traigo los personajes de hoy a esa cháchara interior. Entonces bien tramposo porque los meto a todos adentro, pero los de hoy. Por eso se dice que es neurótico, en el sentido que no te deja vivenciar la vida en todo tu potencial de lo que está ocurriendo ahora. Y te refiere a patrones antiguos que no tienen que ver con lo de hoy día. ¿Y cómo puedes ir parando ese diálogo interno sin necesidad de ir al psiquiatra? Fuera de la limitación, o sea, no parando. El psiquiátrico no te va a solucionar. No, ha sido una broma. Digamos, es un tema común a la humanidad, este diálogo interno, que te lo meten desde niño en el lenguaje y en el conocimiento del colegio. Sí, no, mi pregunta era cómo uno puede ir reconociendo los distintos diálogos, anotándolos, por ejemplo, dándose cuenta, ya estoy de nuevo con la misma grabación en la cabeza. Tiene ciertas temáticas repetidas, que son estos personajes, porque uno también los puede personificar. Hacer una personificación de estos personajes que emiten ciertos contenidos. Por ejemplo, imagínate, yo tengo el diálogo de pobre de mí. Puta, siempre me va mal, tengo suerte, tengo plata, siempre me invitan al último. Claro. Tengo sin suerte por la vida, el diálogo de víctima. Claro, tú puedes notar que ya estoy tirándome para atrás.
Ya estoy diciendo que yo no valgo, que mira, no me miraron, mira, no me dieron bola, me invitaron el último a la fiesta, no me invitaron, no me consideran. Ya no me consideran, yo digo te quiero y no me dicen te quiero de vuelta. Y tú puedes empezar a mirar y siempre estoy con este diálogo repetido, ¿no? Y tú puedes personificar ese diálogo, decir, ya, a este le voy a poner un nombre, voy a hacer un personaje con este, ¿no? Porque no es que sea yo, es una parte de mí que está expresándose porque vivió traumas, porque tuvo una determinada devenir en su biografía. Y uno le puede poner nombre a ese personaje y ver que hay, aquí está de nuevo, por ejemplo, ¿quién era víctima? ¿Quién podemos poner como víctima? El Francisco Javier Razor es como víctima, habla siempre. Sí, el de los pollitos. Pobrecito, sí. No, el cardenal, ¿no? El cardenal. como si. Bueno, es que son las voces de muchos cardenales. Bueno, por ejemplo, tú le puedes poner un nombre, pero ya le voy a poner Francisco Javier, o le voy a poner no sé cuánto, ¿no? O personajes que tú te identifiques. Para cuando aparezca, diga, ya está el Francisco Javier hinchándome las pelotas, que es una parte mía, y que es el niño herido cuando chico no me pescan, ¿ya? Y ya empiezas como a amordazarlo. Y eso producen diálogo. Francisco, eso ya se relaciona a los personajes interiores, ¿no? O sea, porque yo estaba leyendo algo, conozco la astrología también, y bueno, tú trabajas con el tarot. ¿Cómo se relaciona eso también, por ejemplo, los personajes interiores con astrología, con tarot? Estaba leyendo, por ejemplo, se puede separar por los distintos elementos, aspectos intelectuales, aspectos emocionales, los aspectos más instintivos, y ahí van apareciendo distintos personajes en distintas áreas, ¿no? Sí, la manera de acercarse a esto, porque en el fondo estos personajes producen estos diálogos internos a los que nos referíamos, que algunos diálogos son pesados, ¿no? Son molestosos. La mejor manera de acercarse a esto es a través del mito del rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda en Camelot. ¿Cómo es eso? Me encanta él. El rey Arturo tenía era el rey y estaban todos los caballeros que hacían sus reuniones en una mesa redonda. Yeah. ¿Por qué la mesa redonda? Porque la mesa no era cuadrada, era rectangular y larga. ¿Por qué piensan que era redonda? Buena pregunta. Porque todos se pueden ver. Ya. Puede haber Tan más cara a cara, integración, sí, tan cara a cara. Ya. Se puede generar una comunicación más fluida. Bien. Y lo otro es que ninguno tiene un puesto principal. Fijo. Exactamente, principal, porque están todos a la misma distancia del centro, no hay una cabecera. Porque las cabeceras es importante. ¿Quién se sienta en la cabecera? El patriarca, ¿no? Padre. Exactamente, el otro se sienta en la otra esquina, van desmigándose para atrás. Entonces hay algo como democrático, colectivo en esa mesa redonda. Supongamos que esa mesa redonda con el rey Arturo y los caballeros es nuestra psique, nuestra cabeza, nuestros procesos mentales, fantasías, deseos, sueños, etcétera. El rey Arturo viene siendo como el alma, el self, o el que maneja de alguna manera todos los caballeros. Y los caballeros son la diversidad. Si toda la mesa redonda es nuestra psique, el rey Arturo es el comandante en jefe, el rey, el supremo, el alma, y cada caballero tiene algo que decir en esa mesa redonda. Y tiene opinión. Sir Gawain, Sir Lancelot, Sir Parsifal, todos tienen una importancia y una experiencia que descifrar y que expresar. Todos estos personajes son personajes de nuestra psique. El problema es que no los escuchamos a todos. Generalmente, algunos de estos personajes, imagínense que en la mesa redonda, sigamos con el ejemplo de la víctima, está Sir Víctima. Está Sir Víctima. Y Sir Víctima tiene mucha energía, porque la víctima en mí nació de traumas, de la infancia, de dolores. Entonces es un tema importante, que me gasta mucho diálogo interno, mucho tema, mucha energía. Entonces Sir Víctima, que está en la mesa y que debía tener un lugar entre muchos, se empodera con el paso de los años, porque yo lo escucho mucho, y da un golpe de estado y derroca a Rey Arturo. Y se apodera del trono. Y manda al calabozo a muchos de estos personajes, al Rey Arturo, que es el alma, que es el rector, a Sir Gawain, para atrás, Sir Lancelot, y se queda como acabronado con la mesa redonda y con uno o dos más personajes. ¿Qué ocurre en la psique? ¿Qué ocurre en esta persona? Les pregunto, ¿no? Pura víctima y empieza con el rollo, solo vive como víctima. Nuestra diversidad se empobrece. Claro, se acabó. La diversidad de diálogos, de intereses, me queda de gusto, solo la víctima. De ser la madre, la amante, la guerrera, la esposa, la libertaria, etcétera. Todos los roles que puede tener, por ejemplo, una mujer se queda ahora con el rol de la víctima. Ahora ahí uno puede enfermarse. Lógico. Porque y eso es un caso, el antiguo caso de posesión por un personaje, ¿no? Que un personaje de alguna manera
ha devorado la complejidad de la psique, de los comportamientos, impidiendo el desarrollo, dejando detenida a la persona en un estado, ¿no? Entonces, de esa manera tú los puedes como categorizar. ¿Las personas, perdón, se pueden dar cuenta solas de estos personajes? Por ejemplo, todos los que nos están escuchando ahora, ¿o necesitan a alguien que haga como de espejo o una crisis? ¿O de qué manera uno puede ir observando este personaje, despertando y diciéndole, como tú dijiste, ya se va a llamar Francisco Javier cada vez que aparezca? De las dos maneras. O sea, yo creo que el individuo siempre, desde su individualidad, soledad y libertad, puede tomar conciencia de lo que pasa, ¿no? De lo que pasa dentro de sí. Y eso tú puedes identificarlo porque hay ciertos temas que son recurrentes en la vida de uno, ¿sí? Y hay ciertos temas que, además de ser recurrentes y que uno la cabeza siempre le vuelve, no sé, el tema de la pareja, o el tema de la sexualidad, o el tema del dinero, temas que vuelven mucho, o el tema de presionarme, o el tema de lo que sea. Uno puede identificar ese tema, y además que ese tema es doloroso generalmente. Son temas que te han complicado en la vida, que te han dificultado tu desarrollo, que como que nunca los puedes superar, y ahí está de nuevo el temita que lo arrastras desde... O sea, donde repito y repito y repito, ahí está. Entonces ahí hay un personaje empoderado, hay un complejo en terminología de Jung, hay un caballero de la mesa redonda que se ha dado un golpe de estado y ha dicho, no, espérame, yo voy a, de alguna manera, a regir el resto. Muchas veces el personaje es Sir Miedo, Sir Dinero, etcétera, algo que nos moviliza pero que nos produce complicaciones. Y tú también puedes descubrirlo al mismo tiempo a través de lo terapéutico, de la relación, del espejarse, de manera de descubrir de que hay personajes que deberían participar. Es como un escenario de teatro, donde la obra de teatro que tenía muchos personajes se transforma en un monólogo, y hay uno que tomó el escenario, y los otros están backstage, están atrás y no pueden salir, están amordazados. Entonces podríamos decirle a las personas que partan como por observarse, que claro, vean estos puntos a lo mejor de repetición que han repetido en su vida, que les ha generado dolor. Lo interesante es que estos personajes aparecen en los sueños. Sí, aparecen, como son temas con mucha energía y que son verdaderas fracturas de la psique, ellos se expresan a través de sueños continuamente. Y tú puedes reconocer ciertas temáticas que vuelven, y puedes identificar que ahí está precisamente el temita que me ronda y el personaje que lo he dejado de alguna manera que se apodere del resto de mi totalidad. Yo tengo aquí algunos anotados. El que tú decías, bueno, el impaciente, el tímido, la generosa, la envidiosa, el esforzado, el trabajólico, el perezoso, la seductora, el manipulador, la gentil, toda la etiqueta esa, el sacrificado, el matón, la simpática, la responsable, el sacador de vuelta, la madre abnegada. A mí me gusta, en general, bueno, a Jung también le gusta personificarlo a través de personajes mitológicos, ¿no? Porque adquieren como mayor fuerza. Como por ejemplo, porque el generoso, sí, está bien, pero es como, a ver, por ejemplo, hablar de el joven eterno, el puer eternus. ¿Esos son arquetipos? Estamos hablando de arquetipos, ¿cierto? Son como figuras, son como modelos, moldes. Perfecto. Arcaicos, antiguos de ciertos comportamientos que aglutinan ciertas conductas y comportamientos. Por ejemplo, el joven eterno. Suena más bonito, ¿no? Suena bonito, bueno, claro. Sí. El joven eterno, como que les huele la palabra joven eterno. Jung le llamaba puer eternus, que en latín significa joven eterno. ¿Qué les huele? El que quiere ser siempre joven, pintoso. Perfecto. Y que no envejece. Al que de alguna manera, exactamente, está ligado como Dorian Gray, está ligado como en la adolescencia. Claro. En la adolescencia. Y tiene un lado positivo, el joven eterno, y tiene también un lado oscuro. Por ejemplo, ¿cuál es el lado positivo de un joven eterno? Que es idealista, que es siempre joven, que se cuestiona, que se pregunta, que no acepta la primera respuesta, que no se establece, que no engorda, que no finalmente no siempre sigue en una búsqueda y una exploración del mundo. ¿Ya? Por ejemplo, un joven eterno típico, porque estas figuras pueden de alguna manera poseerte, el Che Guevara. Che Guevara es un joven eterno, ¿no? Un puer eterno, idealista, guerrero, viajó por toda Sudamérica en su moto, después se fue a la Revolución Cubana, participa en la Revolución Cubana, ¿no? No tranza con el sistema. Pero después, ¿qué hace la Revolución Cubana? ¿Qué hace el Che Guevara? O sea, porque es un joven eterno, es eterno, ¿ya? ¿Qué hace? No se queda tranquilo,
porque puede haber dicho, voy a llegar acá, voy a ser ministro, va a otros voy a países, tener un claro. ministerio, voy a organizar aquí. Va a nuevas Sigue. Va a nuevas revoluciones. revoluciones, Y sigue. las revoluciones. Claro. Se va a Bolivia, Claro. en el intento, y muere en el proceso. Sí. Los jóvenes eternos mueren temprano. Mueren temprano. Jesús era un joven eterno también. Porque después esta cosa revolucionaria, finalmente la velocidad, te estoy mostrando un poquito lo bonito del joven eterno. Pero el joven eterno puede estar representado también en el carretero eterno. Claro. O en el estudiante que toma una carrera, que pues sigue con otra, pues sigue con otra, que tiene 30 años y que no ha terminado nada, y que pololea, que conoce, que está, y que tiene un hijo por allá o no tiene hijo, y que nunca se responsabiliza de nada. Le estoy mostrando ahora el lado oscuro del joven eterno. Por ejemplo, ¿no se suena a ninguno? Estamos con problemas de memoria. Estamos peladores, van a venir a buscarme. El Miguel Piñera, po. El Piñera ese un joven ícono, eterno, pero po. un ¿Me fijo? ícono, Claro, sí. donde tú ves que el personaje se ha comido al ser que está detrás, ¿no? Sí, Totalmente. El personaje se lo ha comido, ¿no? Y- Entonces siempre, papito, la cosa, inventó una canción hace como 20 años y la sigue tocando así, la misma era la Sí. luna llena, ¿no? Y se viste igual y está siempre, y no tiene hijos, hay una cosa como Pegado, irresponsable, pegado, esa es la palabra, ¿no? Y tú ves como un personaje de estos internos que hablaba, de alguna manera, insidiosamente te va comiendo el resto de la totalidad. Que es tan De compleja. alguna forma se puede decir que estos personajes nos marcan la máscara, la personalidad, y que no nos dejan penetrar en nuestro ser interno, en nuestro desarrollo espiritual, si es que ellos manejan nuestra vida. Claro, si son personajes que han dado un golpe de estado, Claro. se han apoderado de la totalidad, evidentemente que sí. Si son personajes que tú invitas al escenario, toman participación. Este fin de semana voy a ser el joven eterno. Y te pegáis un viaje así, puedes tomar el auto, no sé, y voy a llegar hasta donde sea, y haces algo que sea aguerrido, valiente, espontáneo, creativo. Estás viviendo el joven eterno en tu dosis exacta. Claro, Pero si dejas que el joven eterno se apodere de tu vida, Mm. claro, va a tener unas consecuencias que van a ser dramáticas probablemente, ¿no? Porque no le falta contrapeso de otros personajes. Así como digo, la mesa redonda tiene muchos personajes que entran, que opinan, que salen, que discuten. Y tú les das la palabra a uno, ya tú tómate la palabra, ahora le toca al otro. Pero si hay uno solo que habla, va a tener complicaciones. Pero, ¿cómo visualizas tú el camino espiritual, el desarrollo espiritual entre todos estos personajes? ¿Cómo entra ahí el tema espiritual? Que todos se pronuncian, porque el camino de crecimiento, que Jung llamó individuación, es un camino de la totalidad. Que tú vivas todos los pedazos que hay en ti. Que vivas la luz, que vivas la sombra, que vivas lo masculino, que vivas lo femenino, que vivas lo alto y que vivas lo bajo, que vivas lo sexual y que vivas lo espiritual. Y no que te quedes en un solo tema y dejes que otros temas queden poco desarrollados e infantiles en ti. Entonces, esto se traduce en que en la medida que tú usas toda la mesa y todos los personajes, creces. O sea, sabiendo... Tienes más modelos de respuesta ante distintos eventos. Ya no respondes de esta manera que dijimos, siempre respondo como víctima, o siempre que me dan miedo las mujeres. No respondo programadamente, porque puedo, como el tímido, como puedo responder como el osado, como puedo responder como el guerrero, o puedo responder como el padre en esta situación. Tengo muchos modelos. Soy flexible, pero con un soy mayor abierto nivel, a lo que ocurre en la aquí. Con un mayor nivel de conciencia, digamos, o sea, te estás dando cuenta de esos personajes, ¿no? Este fue un proceso en que tuviste que identificar los personajes y claro. fuiste viéndolo y sacándolo. Y habían unos que eran inconscientes, que no te imaginabas que estaban ahí. Po. De repente puede ser que tú cuando niño te gustaba bailar, te encantaba bailar, pero naciste en una familia, con todo respeto, que no pescaba mucho, que eran matemáticos, que eran ingenieros. Bien estructurados. Exactamente. Entonces este cabro chico que baila aquí tiene que nada que ver, eso es gay, le decían. Y el niño cuando bailaba y vio que nadie lo pescaba y que se reían de él, ¿qué hace con el baile? Con Sir Baile. Se acabó dice, el no baile. pasa nada, pues Chao, no me se aman, finí. nadie Adiós. me quiere, Adiós, baile. nadie me estimula, exactamente. Está reprimido ese señor. Y va y estudia ingeniería, porque todos querían que estudiara ingeniería, y tiene 40 y tantos. Y de repente descubre un día que, ya sé por qué siempre voy a ver películas de baile, cuando hay programas de baile me quedo pegado mirando, porque estaba el Sir bailarín dentro de sí. Y por eso se producen cambios tan bruscos de repente en las personas de vida, así, que cortan con una cosa y cambian por otra absoluta. Puede ser, sí. Te empieza a diversificar, te fijas los modelos, los personajes que tienes, las respuestas, van a haber cambios exteriores, interiores, inmediatamente. Ahora, ahí el concepto de aceptación también es súper importante, empezar a aceptarse de todos los personajes, ¿no?
Sí, porque hay personajes que son malulos, hay personajes más que no tienen que ver con lo moral a veces, ¿no? Más oscuros, personajes sexuales, personajes destructores, y hay que invitarlos, porque ¿qué pasa si yo no pongo un personaje destructor? Y personajes que son destructores y que son rabiosos y que están enojados, y yo los bloqueo, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues gente que uno tiene un cierto Hitler dentro de sí, ¿ya? Claro. Tomando un personaje de la historia. ¿Qué pasa si yo bloqueo ese personaje? Se lo voy a proyectar allá afuera, me imagino. Puede que lo proyecte, o puede que yo me convierta, ya que le tengo miedo a la rabia, ya que le tengo miedo a la agresión, lado, ¿no? Que yo sea un buenito. Y que yo a los 40 años sea una persona bonita. Hola, sí, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal? No, bien, claro. Pero ese buenito siempre digo que sí a todos. Entonces me dice, oye Francisco, ¿por qué no me hacías esto? Llévame este mueble. Sí, cómo no, ya, bueno. Oye, y esto, quédate atrás, trabaja hasta más rato, esta pega. Sí, bueno, cómo no. Sin matices, una persona que no tiene ni un matiz. Bueno, el clásico bueno, así como Benito Baranda, no perdona, pero... No peleemos más, pero entrando el pelambre, Francisco, eso se da... Pero esta cosa que soy bueno, ¿no? Y que grito al mundo que soy bueno. Y de repente el tipo está hasta acá. Es como a veces el sacerdote que tiene que tener el rol de bueno y escuchar a todo. Y está la señora hablándole, y el sacerdote me dice, pucha, estoy loco, me iría a comer un completo, a tirarme, fumarme un pucho del partido de fútbol, porque también somos seres humanos, por supuesto. Pero no puedo, porque a veces el egoísta lo tengo bloqueado. Claro, se muestra súper generosa. Claro, y eso genera a largo plazo que te enfermes, porque a veces uno tiene que decir no, a veces tiene que destruir, a veces tiene que decir basta ya, está bueno, y acabar con ciertas cosas. La vida es transformación, y no puedo estar diciendo siempre sí. Por supuesto. Y eso entonces, pasa. Los personajes oscuros también son importantes. Por supuesto, por eso el ejemplo que tú estás dando, cuando hay ya pasado los años de la Inquisición y todo, la gente excesivamente puritana, es porque muchas veces tiene una parte oscura y muy guardada, ¿no? Pero tú ves, porque la gente más puritana y el evangélico en el púlpito, que de alguna manera ve el pecado hasta abajo de las piedras, tiene las sombras más oscuras, ¿no? Precisamente. Por eso, porque si yo no invito, por ejemplo, a Sir Destructor, y lo tengo en un calabozo allá en el fondo, y se ha apoderado Sir Buenito de la mesa redando, ¿qué pasa con el Sir Destructor? Que está furioso. Está furioso ahí. Está en el calabozo cada vez más grande. Volcán. Entonces cuando se exprese va a expresarse como una bomba atómica. Claro. ¿Te fijas? No, porque el pobre lleva 40 años encerrado, ¿no? Entonces cuando venga a romper, no va a romper sanamente estructura. Todos estos personajes viven en nuestros sueños. Podríamos decir que se expresan, cuando una de las vías de expresión. Sueños se expresan ahí. Uno de los caminos de expresión. Y se puede pensar que eso mismo nosotros lo proyectamos a este mundo real, a esta pantalla, en personas que nos rodean. Muy bien, lo podemos proyectar. Sí, proyectar como en una pantalla. Es decir, tú eres el malo, Edgardo es el bueno, y ir etiquetando a las personas. Perfecto. Y ciertas afinidades, porque uno puede decir, uy, me encanta este gallo. ¿Y por qué te encanta? Bueno, que es millonario, tiene plata, lo veo resuelto, lo veo que de alguna manera es un tipo que maneja mucho poder, me encanta, lo voto por él y lo adoro, y perfecto. Ahí de alguna manera estás expresando un cierto gusto, a veces hasta fanático, por ciertos personajes que están reflejando partes tuyas. Eso. Dime que me gusta, dime por quién vota, etcétera, y te diré también qué pasa en ti dentro, ¿no? Estamos conversando en positivo con Francisco Alcobolado y Dalinita Reinero, les habla Edgardo Fogel. Hablando de eso, Francisco, de la salud también, estos personajes interiores y el no trabajar fuertemente, ¿cómo nos afecta la salud? Te pueden enfermar, evidente. Si el personaje víctima, por ejemplo, hay dos personajes que son bien jodidos, que es el Sir Víctima y Sir Salvador. Sir Salvador te hace salvar a todo el mundo, y te hace andar cargando pesos que no te corresponden. Ya, sí, cárgame a mí el saco de papa, no importa. Sí, ya, no, ya, dale, ponlo aquí, si me queda más, aguanto más. Entonces la madre perfecta, que soporta a toda la familia, el padre impecable, el amigo, que carga todo, evidentemente que enferma. Vas acumulando, vas acumulando cargas, responsabilidades, te crees que tienes que salvar a todos, si no, tú eres parte de eso. Y te puede enfermar. Ahí te acumulas primero cargas energéticas que después van. Ser víctima también, porque ser víctima en el fondo es un enfermito, es débil, le va mal,
Y la manera de acceder al afecto, de que lo quieran, es que, pucha, ¿cómo te digo? No, más o menos, está enfermo. Entonces inmediatamente tú lo escuchas, pucha, está enfermo, ha tenido problemas. Y el no conoce el patrón. Entonces tiene que andar como enfermándose. Eso. Claro, para que uno para encontrar cariño, encontrar afectividad y abrazo y hay todo mucha eso. gente así, ¿eh? Sí. Claro, que finalmente se enferman de algo. Si tienes un personaje de poder, los personajes de poder son ambiciosos, quieren triunfar, tienen que ganar, son competitivos. Eso te acerca al carácter tipo A de la escuela norteamericana, que son gente que arrasa, que está siempre luchando, que les canta el estrés, y ese personaje tiene más infarto, patología cardíaca. Claro. ¿no? Los políticos pueden estar en un poco de esos personajes, para ¿no? ser político hay que tener algún personaje de poder, ¿no? De alguna manera ahí puesto, porque quieren tener un pedacito de la torta, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho, bueno, lo conversaba un poco al inicio, respecto al tema de los pensamientos y también del momento presente. Tú das un ejemplo, tú dices que a veces cuando salgo con mi hija a caminar y pasear, tenemos un juego, solo vamos a conversar de aquello que se nos cruza en el camino. La realidad, el aquí y el ahora nos va a poner el tema. Nada que tenga un cumpleaños la semana que viene, que me pongo, que la Luli le fue mal en matemáticas, o la profesora de inglés una pesada. Hay otras instancias para eso. Es hacer lo contrario de aquellos que caminan por el borde del mar y van pensando en la pega, cómo su madre le destruyó la vida. O sea, también la importancia, ¿no?, de vivir un momento presente que tiene que ver también con estos personajes para ir parando, ¿no? O sea, claro, si está este diálogo interno repetido y constante, tú puedes estar en la playa, en la orilla del mar, o puedes estar ante un paisaje sureño de un lago y no estar mirando el lugar. Exactamente. Estar en el mismo diálogo, estás en el mismo la víctima, o en el no me quieren, o pucha, no. O puedes estar en el Tíbet también. En cualquier lado y estás exactamente. Entonces no estás interaccionando con el entorno. Entonces, cero contacto en el cero fondo. contacto. Cero contacto. Entonces, Entonces después llegáis con las fotos y decís, no, si estuve en el lago Yanquihue, espectacular. Y en el estuve. fondo no estuve en el lago Nunca estuve. Yanquihue. Sí. Fue mi cuerpo, pero yo no estaba. Entonces, claro, es súper importante ese tema para lo que tú decías, el desarrollo interno, ¿no? La meditación, por ejemplo, podrías hablar... La meditación, pues la vimos como una de las ¿Por qué no explica un poco más el tema de la meditación o cómo lo haces tú? Porque también hemos hablado harto de la meditación, pero yo creo que mucha gente también... que la meditación en general se asocia con el sentarse en alguna posición complicada, en el parar la mente, entornar los ojos, respirar, decir om, poner los deditos de alguna manera. No sé si tiene que ser tan complejo. No. Por meditar podemos definirlo como hacer lo que uno está haciendo y nada más. Es decir, si estoy lavando platos, estás lavando platos y no estar pensando en mañana o en pasado o en que no me quieren o en la triste historia de mi madre que no me quiso, claro, y que la vieja tal por cual todavía la odio. Entonces el estar haciendo una actividad que te mantenga en ese lugar puede ser ya meditación. Yo considero que hay actividades que son que tienden a la meditación, por ejemplo leer. La gente en la noche, una de las tendencias, lo que comenzábamos antes de entrar, es que la gente pasa de la televisión o del computador al sueño. Al sueño. Inmediatamente. Incluso alguna gente está con la televisión prendida y deja el timer para que se apague y siguen. Y eso genera que los contenidos que estaban en la pantalla del computador o del programa te sigan, no te dejan profundizar. Es basura, son obsesiones formales, programa de radio, de tele, perdón, de radio no. Pero también, no, pero hay programas de radio horribles. Claro, hay programas buenos y al fin es bueno, pero no me refiero a eso, me refiero a esta basura cotidiana. Pero si de repente te dicen, no, antes de irme a dormir media hora te voy a desenchufarme, voy a apagar la tele, voy a apagar el computador, voy a poner a leer, voy a dar un paseo, voy a sentar al balcón, voy a hacer algo que sea enlentecedor de los procesos mentales. Claro. Inmediatamente entra en un estado ya de meditación, de tranquilidad, y que se va a combinar con el sueño que viene, generándote un reposo más profundo, generándote la aparición de sueños que sean más notables, con contenido más arcaico, más profundo, más universales. Entonces también eso son meditación, una buena música, una lectura que te mantenga concentrado 15 minutos y de repente te fuiste en el libro y en la imagen de lo que estaba ocurriendo. Estás meditando.
como una meditación activa. Sí. Exactamente. Entonces no es solo el sentarse y el parar la mente, Bueno, sino también es hacer lo que estoy haciendo. Hemos dicho a veces pelar el tomate, oler el tomate, cortar el tomate, estar ahí en la acción misma. Tú ves, la gente maneja, habla por celular y tiene la música. Yo te iba a decir eso. Y además anda alegando el otro, ¡ey, pues vieja! Funciona, córrete. O sea, ¿cuántas actividades están pasando ahí? Estas cosas, ¿cómo se llaman? Estos iPhone, no sé qué. Sí. Y que uno ve las personas en la calle que están así y se caen porque andan así. No, y lo ve que en el restaurante, pues están sentados, están ahí, tú y yo, face to face. y tú estás en tu celular y yo estoy en mi celular. Y Es tremendo. Sí, un poquito puede ser, pero... Francisco, está quedando ya poco tiempo, lamentablemente. Otro, que te preguntó algo la Daniela antes, pero otra forma de ir reconociéndose es trabajar los espejos, ¿no? Ir observando a otras personas también y cosas que de alguna forma te impactan en las personas o quizás te desagradan. ¿Es como mirarlo en uno mismo? Sí, porque uno de los personajes que hay en esta mesa redonda es la sombra. O sea, Jung definió hartos personajes y uno es la sombra. Y la sombra es como el personaje que tiene aquello que no es apropiado socialmente. Nosotros nos vestimos, acá estamos bonitos vestidos en este programa, nos lavamos los dientes, nos enganchamos, pero dentro de nosotros también está el violador, el criminal, el pesado, el mentiroso. Tenemos áreas destructivas nuestras que por adaptación no las mostramos y podemos verlas, pero están ahí guardadas. Entonces esta sombra es un personaje y trae elementos que son destructores e inapropiados socialmente. En general la sombra es inconsciente y tú tiendes a proyectarla afuera, ¿no? Entonces puedes decir, uy, esta señora que mentirosa, me cargan los mentirosos, o me indignan los gays, me cargan los homosexuales, pero con una indignación exagerada. Probablemente estamos tocando áreas de tu sombra, ¿no? Áreas que están en ti, que son inconscientes y que no eres capaz de ver y las proyectas sobre otros, ¿no? Y que si la estás viendo es porque entonces algo a veces tiene, ¿no? esta justa indignación a veces exagerada, que tú dices, se enojó porque por una mentirita y la persona se indignó. Es que el tema de la mentira lo tiene también en su inconsciente, ¿sí? Y tiene un asunto ahí pendiente con eso. Y la sombra es uno de los más difíciles de explorar. o sea, de hecho Goethe dice por ahí, no hay ningún crimen que yo no pueda cometer. No hay ningún crimen que nosotros no lo cometemos porque tenemos miedo, porque no nos atrevemos. Pero está el criminal, está el violador, está el mentiroso, ¿no? Están ahí, agazapados. Si yo no converso con ese personaje, que es otro gran personaje de nuestro inconsciente, voy a estar siempre proyectando el mal fuera. Es decir, los comunistas son los malos, claro, los fachos son los malos, los gays son los malos, los peruanos son los malos. Claro. Siempre voy a estar viendo el enemigo fuera. Y no me voy a dar cuenta que el enemigo está dentro de mí. Claro, en ese y así sentido, se producen las guerras. Exactamente, claro, sí. Claro. En ese sentido, ¿qué te parece? Porque mucha gente joven, y bueno, es como una tendencia de muchas personas, es de no ir en contra de nada, sino en el fondo el ir viviendo, ir observándose e ir avanzando en esta vida que es una escuela, es un desarrollo pura de experiencia. Y no irse en contra de distintas del sistema, de lo que tú planteas. A ver, ¿me repite la pregunta? No entendí. ¿Muy complicada? No. ¿Cómo quizás es más constructivo no irse en contra de las cosas. Es que depende, no podría encontrar, como te digo, el viaje es la totalidad. De repente en la vida uno anda en contra, de repente uno dice voy a ser flexible, y voy a entender, y me voy a... Son los procesos que viven las personas, y tú debes, incluso en uno, reconocer épocas más contestatarias de uno, y épocas donde uno más trabaja el adaptarse, el ser suave, ¿no? Claro, pero ahí volvemos de nuevo al tema de los niveles de conciencia. No sé si habrá uno mejor que otro, ¿sí? Porque a veces la oposición y la lucha es correcta en determinadas circunstancias históricas. Si es que lo haces consciente. Si es que lo haces consciente. Claro, es que por eso ahí está la diferencia. De hecho, hay una historia de Arjuna con... ¿Tenemos tiempo? Breve. Sí, de Arjuna con Krishna. Arjuna, hay una guerra civil, ¿no? Y Arjuna, el rey indio de la India, está frente al campo de batalla, está todo su ejército formado, y al frente está el ejército enemigo. Pero el ejército enemigo está formado por los propios, porque es una guerra civil. Ve al frente, ve a hermanos, ve a tíos, ve a parientes en el ejército contrario. Entonces duda, dice, no, ¿cómo voy a atacar a mi propia gente, a mi propia familia? Y su escudero, que era Krishna, y que no se había revelado, se revela como Krishna. Y le dice a Arjuna, tú tienes que ir sí o sí a la guerra. Yo sé que al frente está tu familia, tus enemigos, están tus amigos, están parientes, porque es una guerra civil. Pero
aunque tú no vayas a esta batalla y te retires, yo los voy a matar. Los voy a matar por la peste, los voy a matar por la vejez, ¿no? Como diciendo, mira, hay veces que la batalla es inevitable, ¿no? En la psique, en nosotros. Entonces también es una vía a veces, y a veces tenemos que dar luchas y batallas. Sí, yo comparto, pero el punto yo creo que está en los niveles de conciencia, creo. Porque ahí... Claro, hay tú dices una batalla consciente versus una batalla inconsciente. Claro, porque si yo me voy en contra de todo en forma inconsciente, al final me pierdo de mí mismo, o sea, hay programaciones... y empiezo a actuar sí, claro, solamente... como el que siempre dice no para todo, nomás. Claro. O sea, lo que vemos, por ejemplo, con los Estoy de acuerdo. políticos, si lo dice la izquierda, Claro. el otro le dice al tiro que está Ya. mal, o ni siquiera Bien. evalúa Exactamente. la idea, Sí. ¿me entiendes? Una rigidez... Bueno, se nos acabó el tiempo. Perfecto. Oh, Francisquito, dale, porfa, te doy la palabra para que tú le des lo que tú quieras decirle a nuestra El comunidad consejo de la positiva. vida. Ah, No, a mensaje. nuestra comunidad Vayan y positiva. reproduzcanse por el mundo. Eso. Bueno, no, gracias, encantado por venir y estar con ustedes, Daniela, Edgardo. Muchas gracias. Sobre Me el entretuve. personaje, sobre nuestros personajes. Sobre los personajes, bueno, que uno puede empezar ahora a empezar a notar qué tema reiterativo se viene a la cabeza, ¿sí? Ponerle un nombre, decir, a ver, ¿qué personaje es este? Sí, este es tal personaje, es violento, es de poder, es bonito, es malo, es destructor, identificarlo, ponerle un nombre y empezar a ver cuándo aparece, en qué momentos aparece, ¿sí? Para hincarle el diente. Perfecto. Y empezar a que sea menos inconsciente, porque mientras más consciente sea, menos poder tiene sobre nosotros. Gracias. mm. Perfecto. Y eso te da más libertad, porque ya no estás escogiendo más desde ti y no de estos personajes hinchapelotas que están ahí de alguna manera amargándote la vida. Uy, la tarea. Buena tarea. Buena tarea. Vamos. Un millón de gracias Muchas nuevamente. gracias. Ha sido Gracias a un placer. Yo creo que ha sido un buen aporte para todas las amigas, amigos, auditores, para nosotros mismos. Muchas gracias, Nelita, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Un abrazo muy grande. Hasta el próximo programa. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio, resonando con el alma.